Un cordial saludo para ustedes. En esta ocasión les voy a explicar cuál es el mapa conceptual del curso. Lo primero que vamos a revisar aquí en la página misma del curso, nos están viendo ustedes en la pantalla, son los principales conceptos. Ustedes ven ahí el concepto de cultura, es el que da nombre al curso, la cultura política. Hace relación entonces a ese sistema simbólico, como les habíamos explicado en otros videos, por los cuales la sociedad determina las normas, tanto formales como informales, a seguir. Ese sistema simbólico es un producto histórico, es un producto de las relaciones sociales, es un producto que normalmente está en cooperación y conflicto, está en constante cooperación y conflicto por el cambio, el mantenimiento o la sustitución de esas normas formales, particularmente en la política, e informales en el término cultural. Entonces, todo esto hace relación al concepto de cultura política. Por un lado, entonces, nosotros vamos a revisar esas instituciones que ustedes están viendo ahí y esas instituciones en función de la esfera pública y la esfera privada, ¿cierto? Dentro de la esfera pública, entonces vamos a revisar toda la normatividad que es o que hace parte o que puede regular a la sociedad en general. Mientras, por el lado de la diversidad, vamos a darnos cuenta de todas esas normas que también regulan lo privado. Y es esa interacción entre lo público y entre lo privado donde va a empezar a surgir en el constante devenir un poco de la historia la esfera de la política. Entonces, nuevamente estaba diciendo, por un lado, lo público, que tiene que ver con diversidades de formas de representación ideológica, y por el otro lado, la esfera privada, que tiene que ver con lo que los individuos determinan que es mejor para sí mismos. Por un lado, la economía, por el otro lado, las instituciones. Esa economía, entonces, y esas instituciones en constante interacción van a determinar o van a lograr en sus interacciones determinar lo que es la política, y ese va a ser el hecho un poco conceptual, pero ese hecho también tiene una representación histórica y una representación material que se puede especificar en los regímenes políticos, y es el Estado, que es la forma específica en la cual la historia ha generado una forma de dominación sobre la sociedad en la que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Como ustedes ven ahí en este mapa a mano izquierda de la noción del Estado, ustedes pueden ver que hay una construcción histórica de distintos tipos de Estado. Había un Estado absoluto, es decir, monárquico, cuando solamente hay un rey que determina quién es él es el rey, él es el que hace la norma, él es el que es el juez, él es el ejecutivo. Eso ha pasado después en la historia, en muchos años, se ha venido desmontando en la historia el Estado absolutista hasta pasar a un Estado liberal en el que se empiezan a determinar algunos derechos de los individuos y se empiezan a dar en las primeras revoluciones los derechos de la sociedad. Entonces ahí ustedes pueden ver primero el Estado liberal, donde se dan algunos derechos y donde primero empiezan a reconocerse derechos y a la división usual del Estado. Luego van a haber unos estados socialistas ya en la segunda mitad, en el siglo XX, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, van a haber algunos regímenes socialistas que son un poco el rechazo a todos los problemas que el Estado liberal generó en algunos países. En varios países, pero en algunos triunfó la revolución, en otros no. Entonces, donde triunfa particularmente es en Rusia y en China, y ahí se conforman estados socialistas y más adelante en buena parte de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un tipo de conformación de estado con partido único normalmente que existe y que busca la igualación y no la preservación de los individuos en una sociedad. También podemos tener otro tipo de estado que es el estado fascista, que se da en el eje en la Segunda Guerra Mundial con Italia, con Alemania, con Japón, en el que hay un líder carismático que pretende también dominar a forma de como un rey los estados, y concentra todos los poderes, aunque usualmente
son también, como en el caso alemán, elegido democráticamente en un primer experimento de república que están creando la República del Weimar en Alemania. Em, y pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando son derrotados, se empieza a gestionar el estado de bienestar, que es el estado un poco como lo conocemos hoy, que ahí tiene como un propósito el bienestar de la población, no solo la liberación de la sociedad para la economía, sino que también el Estado genera las condiciones básicas para que hayan bienes y servicios públicos, sobre todo el Estado de Derecho. Entonces, esa construcción histórica, un poco así rápidamente resumida, pues tiene que ver con las distintas consideraciones del Estado que ha generado y busca, en términos generales, y es el consenso un poco internacional que existe, el respeto por los derechos humanos. De eso de lo que se trata, y las cartas de derechos humanos internacionales pues las tienen, y las constituciones de los estados democráticos liberales también los tienen. Entonces, esos derechos humanos normalmente se garantizan o se gestionan a través de un régimen democrático, que es en el cual nosotros podemos elegir y ser elegidos. Y las reglas del juego de ese estado es que cierto tipo de personas mayores de 18 años que hagan parte de un país, mm, en algunos regímenes ponen más o menos edad o tienen distintos sistemas electorales, dependiendo de que sean regímenes parlamentarios o hay unos regímenes que son presidenciales o semipresidenciales. Pero hay distintas formas en que esto ha evolucionado, pero la democracia es que podemos elegir a quien nos gobierna, bien sean parlamentarios o bien sean presidentes. Y siempre, por lo menos en lo básico, tanto en todos los tipos de regímenes, está la estructura del control del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es la que impide que nos devolvamos a los regímenes fascistas o absolutos. Entonces, esa democracia de diversidad en la representación de los partidos políticos, que son esa cadena entre la sociedad y el Estado, pues es la que, digamos, le da vigor a la democracia. Y eso se hace para generar el Estado social de derecho a través de los derechos humanos y para garantizar los tres valores más importantes de los regímenes democráticos, que es la libertad, es decir, la libertad para el individuo, la igualdad frente a la ley de los distintos tipos de individuos que pueden existir, y se supone o se quiere que haya fraternidad, es decir, un espíritu de cooperación para construir entre todos lo socialmente deseado. Eso entonces se genera o se garantiza a través de algunos mecanismos de participación y protección que pueden existir y a través de todo el funcionamiento del Estado. Así entonces, en esta generalidad y también en lo que consiste, o particularmente en lo que va a consistir nuestra conformación de Estado nacional, liberal y democrático y de derecho que tenemos en nuestro país, pues es lo que vamos a venir explorando. Estos un poco son los antecedentes y luego lo que vamos a explorar entonces y con detenimiento van a ser hacia dónde vamos y quiénes somos colectivamente los colombianos, que eso es lo que sintetiza un poco este estado, los conceptos que determinan la política, que determinan su construcción histórica y lo que vamos a mirar en el curso con detenimiento. Entonces espero que estén muy atentos y poco a poco vamos a ir avanzando entre lo que nos pasa a nosotros y lo que nos determina como un régimen político colombiano democrático.